Hola a todos, soy Jimena Pernas ¿Qué tal? Soy Sebastián Martínez. y estamos en el tercer episodio de Polemos. Así es, recuerden que este podcast de Polemos pertenece a nuestros dos proyectos, el de Jimena Ínsula Valonia. y el mío de Psicosofán. Acuérdense que pueden escuchar el podcast solo en audio en la plataforma de Spotify de Ínsula Valonia, sí. Y en YouTube con el video que están, bueno, que supongo que están viendo aquí, este es en Psicosofán, ¿correcto? Sí. Pero bueno, la semana pasada no hubo Polemos. ¿Te acuerdas? Hace 15 días no hubo Polemos, pero hoy venimos con un tema que considero que puede ser interesante porque va un poquito a entre que unir y confrontar nuestras visiones de la terapia. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es si la esencia precede la existencia o precede a la existencia o si la existencia precede a la esencia. Bien, sí, creo que es un parámetro fundamental. Bueno, yo lo decía desde el principio del podcast, el primer episodio. Mi como corriente para practicar la clínica psicológica es la humanista existencial y la premisa como fundamental, una de las premisas principales del existencialismo, al menos en Sartre, es la de la existencia precede a la esencia. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito de qué es lo que pensamos acerca de esto y cómo esto como afecta o, bueno, de alguna manera impacta nuestras prácticas como terapeutas, ¿no? ¿Quieres comenzar? Bueno, aquí el tema, vamos a poner un poquito en contexto esto, ¿no? O sea, hay prácticas terapéuticas en general o filosofías de la vida que piensan que hay una esencia, un núcleo del ser, voy a decirlo así, que está más allá de las condiciones como de la realidad, de la cotidianidad, de lo que va pasando. Y hay otras corrientes que consideran que es el transcurrir, es decir, lo que existe, lo que es más importante y lo que en realidad conforma aquello que viene a ser la esencia. Exactamente. Sí. Además, bueno, quiero connotar un poquito, perdón, ¿te interrumpí? No. Quiero connotar un poquito como esta distinción que hace Jimena es importante, pero al mismo tiempo me gustaría como salvaguardar la noción del existencialismo, en la cual yo considero que a pesar de que su premisa infiere que la existencia precede a la esencia, no está siendo como desde un punto materialista, ¿sabes? O sea, no es como solo las condiciones materiales es lo que definen al hombre, ¿no? Sino en la posibilidad del mismo sujeto. Pero bueno, creo que me adelanté un poquito. Ok, entonces esto es importante porque sí estamos teniendo en cuenta que hay, lo que nosotros queremos abordar, que son estas cosas tipo las terapias de reencarnaciones, las terapias de piedras, o las terapias cognitivo-conductuales, o las terapias psicoanalíticas, o bla, cada una tiene parten de esto en realidad, ¿no? O sea, esto es lo que está al fondo. Entonces podría parecer muy abstracto, pero no. Entonces, o vamos a estar diciendo que tú ya eres y que me voy a referir a ese tú que ya eres y no al tú al que le pasan las cosas. Ahí hay una gran diferencia que si yo me estoy refiriendo al tú al que le pasan las cosas. Así es. Sí, en esencia también estamos platicando un poquito acerca de si creemos como que aparecemos en el mundo con un sentido ya dado, ¿no? O sea, como nuestra esencia ya está predeterminada antes de la existencia y lo que tenemos que hacer en este como plano es descubrirlo y realizarlo, ¿no? En su defecto. O si creemos que no hay como una esencia per se, que el sujeto se inventa y es un proyecto y con eso decide y elige frente al mundo, ¿no? Esa es como la noción. Y como bien dice Jimena, esta noción está inmersa dentro de las diversas prácticas. Por ejemplo, puedo pensar, ¿no? Desde algunas prácticas como energéticas, hay ciertas nociones como de esencia, ¿no? Como bueno, tú naces bajo esta esencia o bajo esta noción y tu misión en la vida es hacer esto, ¿no? O sea, desde este punto ya hay una como esencia que determina un poquito como para dónde tendrías idealmente que ir. Bueno, algunas, ¿no? Sí, o sea, un tema de esto podría estar, por ejemplo, en la astrología. ¿Ok? Si la astrología es esencialista o no es esencialista, ¿no? O si, bueno, bla. En fin. Cada una tiene sus pros y sus contras, ¿eh? O sea, cada una tiene las cosas que nos gustan y las que no nos gustan. A mí de entrada me hace mucho ruido, todos los enfoques que van a decir que hay algo ya dado, que eso, o sea, que esta esencia ya está dada y que lo único que tienes que hacer es como navegar todo lo demás con esta esencia como enfoque.
O sea, el decir, no, pues tú ya eres un ser perfecto en alma, por ejemplo, y todo lo que te pasa aquí, pues no te enganches, ¿no? O sea, navégale por encima. Sí, sí, sí. Y creo que es un grave problema porque lejos de estar, bueno, también asocio un poco esta noción con ya ser pleno en conciencia y estas cosas, que al final del día es como una noción también de renuncia, que es lo que en algunos momentos estábamos platicando en sesiones anteriores, que es como, bueno, si esto ya está dado en mí, si no hay nada que pueda hacer frente a esto, y si lo que tengo que hacer es como encontrarme con esta parte de mí, etcétera, que también ahí la noción del yo se pondrá en duda después, pero... al final del día te invitan como a quedarte en ese sitio, ¿no? O sea, si la esencia es esta, no hay más que tendría que hacer. Y eso tiene un problema, porque niega el cuerpo, niega el mundo, niega la experiencia y niega también tu posibilidad de acción muchas veces, ¿no? Entonces, yo muchas veces creo que las visiones esencialistas caen en el problema, o sea, son como antirrevolucionarias en el sentido de quitarte posibilidad de acción dirigida. Sí, 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 sí. Ok, que tú digas, es que yo tengo que forjar esto, ¿no? Dentro de mí. ¿Qué dirías tú en tu como práctica? Como que te riges desde qué lado. Es que yo creo que... O balanceas. Que, ajá, los voy balanceando, ¿no? Para mí hay como, no una esencia, pero un sentido como teleológico, como una guía teleológica, por ejemplo, desde el punto de vista de la astrología, que no se aplica a la esencia última del ser, pero así a cada vida como si fuera un proyecto. Es como cuando tú entras a la universidad, ¿no? O sea, no entras a la universidad a que te defina la universidad que vas a estudiar, ¿no? Tú ya entras normalmente a la universidad o sea, con una carrera elegida, ¿no? Tú no puedes, o sea, aquí en México al menos no, inscribirte en la universidad y decir, pues mira, yo aquí vengo a, pues, ver qué voy a hacer. Sí, a averiguarlo en el camino, ¿no? Ajá, entonces tú entras a decir, yo vengo a ser psicólogo, yo vengo a ser historiador, o yo vengo a ser ingeniero, o yo vengo a ser abogado, ¿no? Y eso no quiere decir que no tengas que responder a los requisitos o a las exigencias de la carrera en sí, etcétera, etcétera, o que no puedas cambiar de parecer a medio camino, ¿no? Pero sí entras con un hacia dónde voy. Ya. O sea, a ver, bueno, aquí es una noción que más o menos no sé si me queda clara. O sea, como si hubiera un sentido per se o como previo, pero que se puede modificar. ¿O no lo entendí? Bueno, por un lado se podría modificar, pero por otro lado, el hecho de que haya un sentido no quiere decir que la experiencia esté llena. O sea, hay que hacer, o sea, hay que ir llenando la experiencia. Ya. Hay que ir caminando ese camino, ¿no? Ok, bien. Bueno, un poquito de la parte como de la que yo practico, o sea, yo sí, a ver, y es que no quiero sonar como reduccionista y no quiero sonar como aquel que niega como la posibilidad como trascendente de la propia conciencia, pero, bueno, a ver, desde mi práctica sí es como la existencia precede a la esencia, ¿no? Pero en un sentido en el cual esto no niega como lo profundo de la propia conciencia, de la relación. A ver, voy a explicar un poquito a qué me refiero cuando hablamos de que la existencia precede a la esencia, ¿no? A ver, Sartre, ¿no? como eje principal, al menos de mi práctica y de la práctica humanista existencial en general, se basa como en postulados de Edmund Husserl y Heidegger, ¿no? Y entonces, bueno, entre esta fenomenología y esta interpretación de la conciencia fenomenológica, lo que nos queda en el mundo o la manera en que podemos como aprender el mundo es a través de la conciencia. Pero la conciencia no es esta cosa que se puede como apagar y prender. O sea, no es una conciencia que existe como aislada del mundo, sino siempre está en relación con el mundo. Es a lo que llaman la intencionalidad, ¿no? Entonces, la conciencia no es una cosa como por allá afuera, ¿no? Es como que siempre está en relación con el mundo. No hay conciencia sin mundo, ni hay mundo sin conciencia que la haga aparecer, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, a ver, creo que quiero aclarar algo de eso porque suena como extraño. Pero, o sea, desde este punto, si la conciencia es lo que me hace aparecer el mundo y no hay conciencia sin mundo, en ese sentido la conciencia, siempre en intención con algo, no podría estar como previamente cargada en un sentido. ¿Sí me explico? O sea, porque si está como en relación en el mundo y si estuviera como previamente hecha o cargada con un sentido, la relación con el mundo ya sería como obnubilada. ¿Sí me explico? O sea, si la conciencia ya fuera una cosa per se o una cosa antes cargada de algo o dotada de algo, mi relación con el mundo
no sería del todo posible. Y a ver, o sea, y aquí puede sonar un poquito como que estamos ignorando a Freud, pero no, o sea, como que estamos ignorando lo inconsciente. Pero la inconsciencia, la conciencia adquiere todo este background del psicoanálisis, Pero, ¿no? entonces me estás diciendo que la conciencia en algún momento es neutra. O sea, que A hay ver, un punto base, o sea, un punto cero de la conciencia. o sea, sí, no, si me refiero como que la conciencia puede como, ¿te refieres a que la conciencia puede como observar de manera absolutamente neutra el Es que objeto? me dices, es que sin mundo no hay conciencia y sin conciencia no hay mundo. Sí. Entonces, ajá, pero ¿qué? Pero esta conciencia en algún momento está en un punto cero. No, nunca puede estar, nunca puede estar, o sea, en el punto cero porque siempre está referida a algo del mundo. Okay. Sí, y es precisamente como lo que hace énfasis la fenomenología, o sea, la conciencia no está como aislada, o sea, como aquello que está ahí neutro y de pronto acciona en el mundo. Toda acción en el mundo, que es parte de la noción existencial, tiene que ver con mi relación en el mundo. Ok, entonces ¿Sí? no entiendo por qué no puede haber un sentido. Pero, o sea, la noción del sentido previo es lo que hace ruido dentro del existencialismo. Pero es que, por ejemplo, dentro de... Te lo voy a poner con respecto a la astrología, a ver qué me dices. Sí. Es que con respecto a la astrología, este sentido aparece exactamente cuando entras en relación con el mundo. Porque cuando tú naces, entonces se plasma en ti un algo, una forma de conciencia precisamente, a través de la cual vas a filtrar al mundo. La pregunta sería, ¿desde dónde lo estás interpretando? O sea, ¿desde dónde interpretas ese sentido que la astrología te da? Ajá, ese es el tema. O sea, es que te puedo decir desde dónde lo interpreto yo, pero no desde dónde lo interpreta la astrología, porque la astrología es algo tan viejo que no hay una única respuesta, ¿no? Pero sería parte de esta conciencia, o sea, o de este mundo con el que entras en contacto. Claro, claro. Porque el mundo está en un lugar específico con respecto a otros planetas y bla, bla, bla. A ver, por ejemplo, creo que ahí hay algo importante. O sea, en el texto del existencialismo y su humanismo, Sartre empieza a dialogar un poco con la noción de lo que le aparece a la conciencia y de cómo la propia conciencia interpreta el fenómeno, ¿no? Y entonces dice, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien podría decir, he sido llamado por un ángel en sueños. La conciencia está interpretando esa noción como el ángel. Sí, y o sea, lo que está queriendo decir Sartre es que la posibilidad que tenemos de relacionarnos con el mundo se limita a nuestra propia conciencia. Y, o sea, y es que no hay forma de entender el mundo, o sea, como, a ver, el ser del fenómeno se reduce a cómo lo toma la conciencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, o sea, la misma interpretación que le podemos dar al sentido como de vida previo o más allá del humano, sigue siendo un sentido entendido desde lo humano. Ah, claro, sí, por ejemplo, la astrología sí lo maneja así, ¿no? O sea, que la astrología es la forma de los humanos de entender lo que está pasando fuera y la forma de los humanos de representarla, no es algo que esté allá afuera, sino cómo lo recibimos nosotros. Pero lo que yo sí creo es que no pueda, o sea, que este tema de que solo el ser determina el ser, pues me queda corta, ¿no? O sea, hay 1000 condiciones que no tienen que ver conmigo, que están determinándome a mí. O sea, mi código genético, las circunstancias de... Ya me empiezo a acordar porque me caía mal Sartre. Justo, ahorita ya me empecé a acordar porque me caía mal Sartre. Ah, ok, échale. O sea, se me hace que está demasiado, o sea, que cae demasiado en este tema como de la autodeterminación del ser. Ya entiendo. Ok, y entonces, ¿qué pasa con mi código genético? ¿Y qué pasa con mi educación? ¿Y qué pasa con la cultura? ¿Y qué pasa con la información de mis ancestros? ¿Y qué pasa con todas esas cosas? Bien. O sea, como que siento que en Sartre el ser humano no da cuenta de la gran suma de fuerzas por las que está siendo entrecruzado, o sea, cruzado todo el tiempo. Bien. Yo diferiría en el siguiente sentido, o sea, a ver, todo esto que me acabas de decir, como el lugar donde naces, la familia donde creces, obviamente entiendo toda esta noción como material, ¿no? O sea, si tú fueras descrita bajo todos estos parámetros, Jimena es una mujer de tantos años de edad, nació en tal familia, ¿eso serías como existen en la existencia? ¿O es como mirar objetivamente al igual que los objetos del mundo? Que creo que es lo que Sartre trata de decir al final del día.
o sea, no niega como las nociones deterministas materiales en las que aparecemos. Bueno, esa es mi interpretación, pero no sé, no soy un experto tampoco así. Pero entiende las condiciones materiales en las que aparecemos en el mundo, ¿no? Pero eso no es la existencia. O sea, la existencia está más allá de la propia descripción material. Claro, ¿no? podríamos hacer una diferencia, como ayer, por ejemplo, estaba charlando con alguien entre vivencia y experiencia, ¿no? O sea, la vivencia es una cosa, es la parte exterior, y la experiencia es mi implicación en estas condiciones exteriores, a partir de lo cual voy generando contenido para mi psique, pues. Ok, bien. Como la vivencia sería como lo exterior, ¿en qué sentido? O sea, la vivencia es el soy mujer, soy mexicana, tengo 35 años, soy hija de fulanito y de sotanito, o sea, sería como el re de Lacan. O sea, el yo gramatical, ¿no? El que puede ser representado, pero luego hay una condición más profunda, que es el moi, y que no puede ser aprendido a través de conceptos predeterminados, ¿no? Claro. Pero a ver, entonces, vamos a un poquito a definir esta noción. Estoy de acuerdo contigo en esta como distinción entre hablar acerca de algo y vivenciarlo, como desde la propia experiencia. Sí. Digo, en la clínica sucede mucho, ¿no? Algo que pasa mucho también en ciertas prácticas, que por ejemplo lo he visto mucho en el sistémico estratégico, que más o menos van delimitando las emociones de las personas. Entonces, por ejemplo, llega alguien con un diagnóstico de depresión. Y entonces, lejos de entender como el espectro del padecimiento del sujeto, lo que hace como el terapeuta es decirle, ok, o sea, entiendo más o menos los rasgos que tiene la depresión y te digo, ¿has sentido esto, no? Te dicen, sí. ¿Y has experimentado esto? Sí. Esto es más o menos como una noción de cómo encuadrar tu propia emoción, pero no hay un contacto con la experiencia. O sea, desde ahí no estás vivenciando la emoción. O sea, no hay una vivencia de lo que se está hablando, simplemente un hablar acerca de. ¿no? Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero entonces, por ejemplo, me gustaría como que platicáramos hasta qué grado consideras tú como la propia libertad del sujeto posible. O sea, ahorita que me dijiste como que siento que Sartre lo lleva al extremo, yo diría que no, pero igual tiene sus ciertos como, no sé, deslices frente a la libertad. Pero ¿hasta dónde sería posible una libertad del sujeto como con esta noción? Híjole, es que yo creo en la libertad del sujeto simplemente como desde mis condiciones, ante cada decisión que se me presenta, tengo la posibilidad de irme para la derecha o para la izquierda, ¿no? Y voy a estar probablemente más tendido a irme hacia la derecha o a la izquierda según mis condiciones. Y ya dependerá de mi fuerza o de la cantidad de energía que yo sea capaz de producir en un determinado momento, si voy para la derecha o para la izquierda. Ya. Ok, la verdad yo no siento que estemos tan en desacuerdo con esta parte. O sea, sí siento que Sartre entiende esta noción. O sea no considero que él como plantee una posibilidad como medio omnipotente de la libertad del sujeto. A ver, sí habla como de la posibilidad de la conciencia como de nihilizar el mundo. O sea, por ejemplo, si la propia conciencia, a pesar de que como en el acto concreto no puede como desaparecerte, o sea, digamos, no sé, ahorita estoy molesto contigo y en la propia realidad no podría desaparecerte, la propia conciencia sí puede hacer un acto similar. Te dejo de poner atención. Y eso ya es como un ejercicio de la conciencia de negar al otro, ¿no? Y entonces pasa al fondo y ya no es como la figura que se me presenta. Como cuando vamos en la calle, bueno, este es un ejemplo de mi maestro, vamos en la calle y alguien nos pide dinero, ¿no? Entonces esta presencia que de pronto como que a veces tratamos de borrar. Entonces como que hacemos como si no estuviera, pero la presencia del otro está ahí. Sí, claro. ¿no? Pues obviamente la conciencia tiene sus limitantes y no creo que estemos hablando de una noción como omnipotente de la libertad, ni tú ni yo. ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué hacemos con las condiciones materiales? Creo que es lo que dice Sartre. O sea, cuando habla de qué un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, es qué hago con las condiciones como materiales con las que aparezco en el mundo y cómo me responsabilizo de las mismas. Ok, solo que ya nos salimos del tema terriblemente bien. No es nuevo en este podcast, sí, ¿no? Pero si quieres retomamos ahora. No, o sea, pero el qué hago con las condiciones que me fueron dadas no solo depende de mi voluntad de hacer algo determinado. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? O sea, como entiendo
¿qué hago yo? ¿De qué forma me responsabilizo? Sí, pero esto está cruzado por muchas posibilidades, no depende solo de mi voluntad. ¿Sí? Claro. O sea, depende de, yo qué sé, de la cantidad de veces que lo he intentado hacer y he fallado, y de cómo me han educado, y de mi signo zodiacal, o sea, depende de muchas cosas. No Claro. solamente es a partir del yo, como conciencia, como si el yo fuera algo que ya, o sea, que ya está dado, que ya está, que yo, al que yo tengo acceso todo el tiempo, ¿no? O sea, porque entonces ahí entran, por ejemplo, desde el psicoanálisis, ok, ¿qué hago yo con estas condiciones materiales que me fueron dadas y cómo me responsabilizo? Pero ¿qué tal si está actuando en ti algo no resuelto y no reconocido? Ya. Y entonces, porque tu yo no es total. Claro. No, y por supuesto, o sea, eso es algo que también considero que se entiende cuando Sartre dice sobre la mala fe, ¿no? Y cuando habla un poco de esta noción de querer convertirse en ser en sí y no en un ser para sí, ser en sí como esta cosa determinada del mundo, como una taza que ya tiene una función predeterminada en el mundo, como un objeto del mundo, ¿no? O sea, y a veces la propia conciencia tiene como esta intención de cristalizarse en un ser en sí, o sea, ser en sí como me refiero a esta cosa que tiene su ser más allá de la interpretación de la conciencia, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo Sartre en el último momento? Por ejemplo, llega un paciente, ¿no? Y te dice, yo me siento mal porque toda la vida he sido como muy como racionalmente concreto, y entonces siempre mantengo el control de mis emociones, pero empecé a salir con una persona y entonces todo se fue al carajo, ¿no? Y entonces ahí hay una, o sea, como hay una confrontación con esta imposibilidad del ser absoluto, ¿no? O sea, la propia persona se entiende a sí mismo o como que apunta, ¿no? A convertirse en este absoluto de soy esta persona como súper regulada, que controla, no sé qué, pero cuando se enfrenta entra la posibilidad de, porque dice Sartre, la propia conciencia en su condición de estar como atada al mundo, es imposible que se vuelva un objeto, o sea, porque siempre está en relación con el mundo. Entonces, en su propia imposibilidad como de definirse, entra en esta crisis de entender su propia libertad, ¿sí me explico? Y muchas veces busca negar su libertad frente al mundo. O sea, la libertad también entendida como una condena. O sea, por eso yo siento que Sartre, a ver, ¿no? Sí glorifica la libertad, pero también la entiende como un padecimiento. Porque entender que somos libres significa como que responsabilizarnos de que no podemos ser una cosa en concreto, ¿no? Y que con todo lo que somos en relación con el mundo, voy a ver cuál es el signo zodiacal de Sartre, porque actuamos. Por la libertad. Pero bueno, o sea, ¿qué opinas en el Sagitario? Pero explícanos así. Pues es que Sagitario es el signo de la libertad. Ya. Entonces, el ascendente Sagitario se supone como abrir o caminar el camino de entender qué es la libertad. Entonces ya por eso pues, el Señor se la pasa preguntándose sobre la libertad. Ok. Bueno, tú y yo somos Sagitario y estamos en un podcast que habla de la libertad. Sí, pero es que cuando alguien es Sagitario es diferente cuando alguien tiene ascendente Sagitario. O sea, nosotros en teoría lo tenemos más entendido de una forma más esencial que el que lo tiene como ascendente, que lo tiene que construir. Tiene que buscar, ok. Bien. Entonces, como nosotros somos Sagitario, pues no nos estamos preguntando esas cosas que ese señor sí. Wow, ok. Bien. Regresamos del paréntesis. Sí. Está padre. ¿Y cuál es el signo de Santo? El Cáncer. Ok. Sí, es cierto que sabía. No sé qué me pasa. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se refleja esto como en nuestra práctica? A ver, yo más o menos lo voy a encaminar en la mía y después no sé cómo. Sí. O sea, entender la noción de la existencia que precede a la esencia es entender al sujeto como una posibilidad. O sea, como una posibilidad desde el proyecto de ser. O sea, como la conciencia se dirige a cosas constantemente, pero siempre es un proyecto. O sea, proyecto entendido como aquello que no es una cosa ya construida y constituida en totalidad, ¿no? A pesar de como la intención del propio sujeto de querer serlo. Y entonces, cuando un paciente llega a sesión, o sea, algo que entendemos o que tratamos de entender los humanistas existenciales, que no es cualquier cosa, de verdad, o sea, no es fácil como entender la libertad del otro, porque Sartre diría, o sea, nosotros nos dirigimos en el mundo como si supiéramos lo que el otro va a hacer. O sea, yo llegué aquí como si supiera que tú ibas a estar y como si supiera que vamos a grabar, pero si algo dentro de ese esquema cambia, o sea, pone en evidencia lo que es el otro, ¿no? O sea, si tú llegas y me sabes que salte de mi casa, no te quiero aquí, o sea, es una posibilidad real del otro, pero fingimos y actuamos en el mundo como si eso no fuera así.
lo que intenta hacer la práctica humanista existencial es acercarse frente al otro sin como con una noción previa de lo que va a ser el proceso terapéutico. Por eso, idealmente, los humanistas existenciales no tienden como a dejar una línea de trabajo, o sea, como, a ver, ¿cuál es tu síntoma? Vamos a trabajar en las primeras sesiones esto, en las siguientes sesiones lo siguiente, y en las siguientes sesiones vamos a terminar con esto. Porque entendemos que con el sujeto y su posibilidad de libertad del otro, puede llegar a la otra sesión tratando o queriendo hablar algo completamente distinto a lo que lo trajo la primera sesión. ¿Sí me explico? Y esto sí me hace súper poderoso porque me parece que desde esta falacia, o sea, que yo detesto profundamente, no lo voy a fingir, de verdad no lo voy a fingir, de la conciencia plena y de la New Age, no sé qué, parece que hay un tema de estar constantemente en esta ficción de todo está bien y yo no reacciono al mundo, ¿no? Yo no tengo ningún, o sea, como si yo me esperara todo lo que pudiera pasar todo el tiempo, pero no reacciono, ¿no? O sea, en realidad es súper falso porque estoy en esta actitud desde una no implicación. Claro. Y sí, eres como, tú te dejas llevar por el proceso, pero no eres parte, como agente. Exacto, no eres una parte activa. Entonces, sí, claro. Y realmente, pues en realidad, realmente en realidad nunca estás implicado en la vida. O sea, solamente estás siendo como un observador. Entonces podrías estar en una relación, tener una amistad determinada o lo que sea. Completamente de acuerdo. Sí, y entonces en este sentido, a ver, el pensamiento de Sartre es peligroso. O sea, yo diría que es un poco como peligroso. Y si nos remontamos a la época de Sartre, fueron prohibidos muchos de sus libros por la Iglesia Católica incluso, ¿no? O sea, se le premió con el Nobel como, yo diría como una especie de demeritar la profundidad de su pensamiento filosófico. Él niega el Nobel, ¿no? Y entonces es peligroso porque pone al hombre como en responsabilidad y en libertad de lo que sucede en el mundo, ¿no? O sea, podemos pensar como en las condiciones materialmente injustas, ¿no?, que existen y en las que un hombre emerge, hombre refiriéndome a humanidad, ¿no? O sea, para hacer claro esto, ¿no? O sea, como el sujeto emerge. Pero pues al final del día esas condiciones materiales fueron creadas por los sujetos, ¿no? Y entonces desde esa posibilidad de los sujetos de crear condiciones materiales desfavorables, también se puede crear el extremo contrario, que es lo peligroso del pensamiento. Y es lo que decíamos en las nociones, por ejemplo, de la NOM, que siempre pongo este ejemplo, pero, o sea, si nosotros tenemos a sujetos que los ponemos frente a una noción terapéutica que solo va a eliminar un síntoma y no los presentamos frente a su posibilidad de elegir, obviamente van a seguir siendo como simplemente peones del mismo juego. Sí. Pero si los ponemos frente a la noción libertaria de su posibilidad, probablemente lo que vayan a hacer, no lo sé. O sea, yo como terapeuta, yo no sé qué va a pasar con mis pacientes. O sea, lo digo muy, muy abiertamente, pero además como algo bueno. O sea, si un paciente llega con un trastorno depresivo, no sé, y entonces a lo mejor otra corriente diría, lo que yo espero que pase con mi paciente es que deje de presentar el síntoma. O sea, honestamente, o sea, así como generalmente yo diría que entienda su propia libertad y actúe bajo la misma, pero en cuanto a actos yo no sé hacia dónde se va a dirigir. Claro. Y no tendría que saberlo. Exactamente. ¿No? Y creo que ese es el problema, no de entender que existe o la posibilidad de que exista una especie de sentido o de esencia, sino de intentar crear prácticas a través de la esencia. ¿Ok? O sea, a mí el problema que me parece, o sea, el problema del esencialismo me parece querer establecer prácticas desde algo que no puede ser aprendido. Bien, ¿cómo nos puedes dar un ejemplo? O sea, por ejemplo, hay corrientes de la astrología como muy profundas y muy serias que no te están diciendo, tú tienes que hacer esto. A ver, hay que entender esta como pulsión o esta energía dentro de ti y tú le darás la salida que tú encuentres pertinente. ¿Ok? Pero si yo quiero a través de prácticas concretas representar en ti algo esencial, algo no tangible, ahí es donde se jode el pedo. Ok, eso es súper importante, porque es como si sustrajéramos o trascendiéramos las emociones más allá del sujeto, ¿no? O sea, como esto es la esencia de... Y tienes que hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, el entender que exista tal vez un ser esencial o tal vez un sentido último o lo que sea, no tiene que ver
con establecer un camino de llegada a eso. Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí, sí, más o menos lo que te entendí un poquito es como la problemática también de como absorber la esencia de los supuestos como caminos. Y entonces, esto no tienes que Porque hacer. entonces ya no es esencial. Por ejemplo, O sea, la esencia mucho... tendría que ser casi algo no dicho o no establecido, más bien experimentado. Claro, totalmente de acuerdo. Pasa mucho con las emociones, si te das cuenta, con la noción de la emoción. Y entonces se habla de la tristeza, el enojo, ¿no? A mí de pronto me causa mucho conflicto escuchar como estas nociones de, ay, no sé, y de pronto también siento que puede pasar con las nociones de lo psicocorporal y estas cosas, o sea, como esta parte de tu cuerpo significa esto directamente, ¿no? Y esta emoción significa que tienes que trabajarlo de esta manera. A mí me parece caer precisamente en la misma objetividad de la ciencia que hemos criticado. O sea, sí, como si esto fuera aplicable para todos y la emoción fuera trascendente e inmanente a todo lo demás. Sí. ¿Cómo sientes tú, por ejemplo, que lo notas en tu práctica? Mira, a mí el tema de lo psicocorporal me gusta mucho, pero no de esta forma, sino, sí. O sea, no de la forma de si te duele un diente significa y así es para todo el mundo y ya, no por ahí. Pero me gusta mucho la idea de entrar de una forma no mediada por el cerebro racional, o sea, no por la parte que ya tiende a poner palabras, ¿no? A generar explicaciones y generar como sentido, ¿no? Sino simplemente entrar en la vivencia. Claro. Okay. Esa parte de la psicocorporal me gusta mucho. Sí, sí, sí. A ver, o sea, por ejemplo, yo como lo menciono de manera muy genérica, ¿no? O sea, como lo que muchas personas hacen. Yo sé, y a ver, obviamente no soy experto en todas las prácticas, coincido en que muchos realizan una práctica mucho más como fenomenológica, del acto, ¿no? De observar el propio cuerpo. Porque, por ejemplo, no sé, los gestálticos, ¿se diría así? ¿Sí? O los gestaltistas. Ajá. Por ejemplo, entienden muy bien esta noción o sea, de la conciencia es el todo, que entiende el mundo, pero le dicen, o sea, todo soy yo, ¿no? Entonces, cuando se interpreta un sueño, y sueño que se me caen los dientes, entonces, a ver, o sea tú eres tú los propios dientes, entonces interprétalo desde tu propia noción del yo, ¿por qué se caen? Y entonces desde ahí empiezan como a entender el cuerpo como una noción de la propia conciencia del sujeto. O sea, desde ahí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero sí pasa mucho, en muchas prácticas, que como que se trata de hacer esta abstracción de las nociones. Entonces, la PNL, o sea, que es muy clara esta noción de, a ver, o sea, yo te observo y eres una persona kinestésica y visual y entonces tienes estas características y no sé qué, y entonces empiezo como a través de cómo te vistes, de cómo te mueves, de cómo haces, entenderte, o sea, no estás viendo al sujeto, simplemente estás entendiendo unas condiciones que es... Desde tus representaciones, además. Sí, totalmente. Desde tus representaciones, ¿no? Así es. Y entonces ya te voy a decir, repite 1500 veces, yo soy un ser. Y entonces ya con eso queda, ¿no? Pero entonces toda la dimensión profunda está siendo minimizada. Claro, totalmente. Y bueno, me gustaría como hacer nada más énfasis en como la interpretación fenomenológica de la emoción. O sea, la emoción también se entiende como esta disposición de estar en el mundo. Sí. Sí. O sea, es decir, la tristeza per se o el enojo per se no se puede entender como una cosa abstraída del sujeto que la experimenta. Y esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta. O sea, yo, por ejemplo, pasaba mucho en la pandemia, y yo lo dije en uno de mis videos, escuché así infinidad de consejos literal. Y ahorita también, o sea, es un tema ahí con los consejos de los, o sea, que no deberíamos dar consejos, pero, o sea, es un tema ahí, por ejemplo, de entender que todos están experimentando ansiedad, entonces les recomendamos hacer esto y esto. A ver, y sí, entiendo que hay prácticas que pueden como funcionar, ¿no? En general como para disminuir ciertas tensiones, pero, o sea, yo no puedo entender tu propio enojo como el mío, ¿no? Y entonces tu enojo tiene que estar ligado a algún objeto del mundo, a alguna persona, alguna cosa, algún recuerdo, algún sueño, alguna fantasía, pero está ligado a algo, o sea, es como me dispongo frente al mundo, ¿no? Entonces, si no entendemos la emoción como algo ligado al mundo, estamos abstrayendo algo que no eres tú. Y si estoy tratando de entender tu emoción como un concepto abstracto y no como una vivencia de tu emoción, ya no te estoy viendo a ti, sino estoy entendiéndote como un concepto, que es un poco la mala fe, ¿no? O sea, que plantea Sartre. Pero bueno, no sé, vamos 35 minutos, nos quedan 5.
5. ¿Cómo quieres cerrar? Quiero cerrar con el hecho de que no estamos llegando a donde íbamos a llegar al principio, pero para mí el punto más importante es que la experiencia cotidiana, las condiciones reales son verdaderamente importantes, o sea, que toda terapia, que todo proceso terapéutico, que toda corriente filosófica que no te ponga al centro de tus circunstancias, te está haciendo perder el tiempo y te está haciendo perderte a ti mismo. Bien. Y bueno, agregando a lo que nos compartes, que estoy completamente de acuerdo contigo, considero también en esta noción como tener mucho cuidado con estas prácticas que más o menos te dicen cómo hacer las cosas en la vida, ¿no? Y esto, uno, como obviamente limita la libertad del sujeto, no te permite responsabilizarte de tus actos, que también a la vez es cómodo, ¿no? O sea, mi terapeuta me dijo que hiciera esto, y es un poco lo que iba cuando no podemos como aconsejar algo directamente en la realidad, porque uno, estamos infiriendo que nosotros sabemos más de cómo vivir la vida del otro que el otro mismo, y dos, estamos como coartando su propia libertad, ¿no? Entonces, en este sentido, estas prácticas que solo como apuntan a aconsejar o a dirigir, pues el coaching, obviamente, ¿no? Como esta noción muy coercitiva de tienes que hacer esto o apunta para esta meta y la vamos construyendo juntos, o sea, hay que tenerles mucho cuidado, porque lo único que están haciendo son sujetos que se puedan alienar a un status quo como más allá. Y además, el decidir qué tal si tú tomas decisiones que no vienen de ti, que vienen más bien del otro, y qué va a pasar cuando no esté el otro. Exactamente. Idealmente, al menos desde nuestras posturas, como sería regresar la libertad del sujeto y que con esa libertad del sujeto invente, ¿no? O sea, dirían, no, usted es libre, invente, ¿no? O sea, en ese sentido, yo no sé qué pueda pasar con mis pacientes, siempre y cuando, o sea, como sea desde su propio ejercicio de libertad. Exacto. Pero bueno. Y que el resultado no tiene que ser bueno, no tiene que ser perfecto. Totalmente. O sea, ni siquiera, el resultado ni siquiera es un resultado, es un paso más en el eterno camino. Así es, me gusta esa noción, no tiene que ser socialmente bueno, ¿no? O sea, ajá, porque de repente, pero ¿cómo hago para hacer un resultado bueno que no moleste a nadie? No, pues estás cabrón, mejor ni existas, ¿no? Sí, y me pasa mucho en la clínica, por ejemplo, que pacientes me dicen, no es que, o sea, yo no experimento mis relaciones como los libros de psicología dicen que es una relación sana, por ejemplo, ¿sí me explico? Y entonces, o sea, están tratando de encajar en una noción como muy objetiva de las relaciones humanas, de la propia vivencia. Entonces, en ese sentido, no estamos invitando a encajar en estas nociones en lo absoluto. Pero bueno, creo que, como bien dices, nos desviamos del tema. Jimenita ya quiere dormir. Jimenita ya quiere dormir. Jimenita todavía tiene que pelear con gente por teléfono cuando acabe esto. Los resultados no van a ser buenos, me valen madres. ¿Con tu libertad? Sí. Bien, chicos, pues muchas gracias por estar. No sabemos si esto les generó dudas, críticas, ganas de algún otro tema en relación a esto. Ojalá que sí. Ojalá que sí y que te lo hagan saber. Y pues si es así, estaremos contestando a esas dudas en el siguiente episodio y si no, veremos de qué hablaremos en el próximo Polemos. Gracias a todos, nos vemos en un próximo episodio. Bye.